Tomen asiento un momentito, por favor, hermanos. Querida hermana María Jesús, hermanas que nos acompañan de su comunidad de hijas mínimas, hermanas que nos acompañan de las siervas de la Inmaculada Concepción y demás hermanas religiosas, jóvenes católicos de las diversas parroquias, hermanos todos. Esta solemnidad en el corazón del año litúrgico no hace sino dejar claro el cumplimiento de esa profecía que la Virgen dijo en este texto del Evangelio que se nos ha proclamado. Desde ahora me llamarán dichosa, bienaventurada, feliz infinitamente la Virgen María. ¿Por qué? Porque el que todo lo puede ha hecho obras grandes en mí. Y pensemos en la vida de la Virgen Santísima, preservada de la mancha del pecado original desde su concepción misma. Pensemos en esos padres santísimos que tuvo, que supieron inculcarle la fe y las tradiciones de Israel, hacerla consagrarse virginalmente a Dios y esperar la venida del Mesías. Miremos la esplendorosa con esa libertad máxima con la que le dijo al Señor: hágase en mí según tu palabra. Aquí está la esclava del Señor. Miremosla dando a luz virginalmente al Hijo único de Dios y después en el silencio de Nazaret irle educando, irle formando, irle preparando para su vida adulta entre nosotros. Vida que ella siempre apoyó y está descrita de una manera muy discreta en los evangelios. Ella escuchaba todo y lo guardaba en su corazón. Es la memoria histórico-divina del Hijo de Dios. Va recordando cuanto se le anunció, va teniendo presente los eventos, lo que dicen de su Hijo, lo que su propio Hijo dice de sí mismo, que no saben que debo ocuparme de las cosas de mi Padre. Y aún a pesar de que sea o haya sido tildado de loco, incluso por sus coterráneos, por sus familiares, porque creían pues que se había vuelto loco al renunciar a lo que se hacía tradicionalmente en Israel: tomar una mujer, formar una familia, plantarse en un lugar. Él renunció a todo eso para dedicarse en cuerpo y alma a la causa de la iglesia, a predicar el reino, a establecer entre nosotros una nueva mentalidad, una nueva humanidad. De ahí está la Virgen siempre solidaria, siempre respaldando a su propio Hijo. Vean con cuánta discreción para no ofender su grandeza, porque su grandeza estriba justamente en su simplicidad, en su sencillez, en su pobreza de corazón, en su fe infinita en el Padre Celestial. Los evangelistas nos dicen que de pronto aparecía por aquí, por allá, la figura de la Madre Santísima del Hijo de Dios. Allá afuera están tu madre y tus hermanos que te andan buscando. La Virgen quiere entender cuál es el proyecto de su Hijo. Quiere entender de qué se trata esto que Él predica por todas partes con obras y palabras: reino de Dios. ¿Qué significa en nuestras vidas diarias que Dios reine? Además vemos a la Virgen Santísima al pie de la cruz, apoyando con su amor, con su presencia, con su dolor, el sacrificio supremo de su divino Hijo.
Y allí al pie de la cruz le fuimos entregados todos. Hijo, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo. Y allí comenzó una nueva manera de relacionarnos con nosotros, y con Dios, y con la Virgen, y con el Hijo de Dios. Se nos hizo familia. Ya se nos había hecho en Belén, ya se nos había hecho familia en Nazaret, ya se nos había hecho mayormente familia en las predicaciones, en las comunidades, en tantos lugares a los que Jesús nos dijo: estos son mi padre, mi madre, mis hermanos, todos los que cumplen la voluntad del Padre, todos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Pero allí, ante lo que a los ojos del mundo resulta ser la victoria de la maldad y la violencia, resulta ser que estaba realizándose el triunfo sobre la muerte que aparece allí en la segunda lectura, la última de nuestros enemigos en ser sometida. Jesús fundó la iglesia como familia de hermanos y hermanas, como hijos e hijas de Dios, y le otorgó por voluntad suya en la cruz a la Virgen como madre a cada uno de nosotros, como confidente íntimo para tu salvación, como abogada junto al Hijo eterno que está en el cielo intercediendo por ti, junto al Espíritu Santo que está desde dentro impulsándote hacia Dios. Encima nos dio a su madre misma para que intercediera por nosotros. Con toda claridad la Iglesia Católica ha visto en esa declaración tan sencilla de Cristo al final de su vida: hijo, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo. Ahí hemos visto la maternidad de la Virgen sobre la Iglesia. La Virgen es madre de la Iglesia, madre de los creyentes, y jamás será madre de adorno, madre simbólica, madre meramente sentimental. Es una madre que tiene como encomienda en sus manos, encomienda de su propio Hijo, salvarnos, empresa suprema en el plan de Dios. Vean con qué medios aparentemente tan humildes el Señor nos salva. Y uno principal es la intercesión de la Virgen, que ahora está en lo más alto, coronada por el poder divino, reconocida como la madre del Hijo eterno de Dios. De allí el sentido de la primera lectura que se nos proclamó, tomada del último libro de la Biblia, el Apocalipsis. En esa refriega continua del bien y del mal que es la historia, nos queda claro que se nos da un símbolo lleno de esperanza, que no es sino el cumplimiento de las antiguas promesas hechas en el jardín del Edén. La sentencia de Dios a la serpiente que nos instigó contra Dios, nos hizo equivocarnos, que nos hizo perder los dones que Dios nos había entregado, que introdujo el pecado y la muerte. La sentencia es: enemistad pondré entre ti y la mujer. Ahí aparece ya una mujer. Primer libro del Génesis, tercer capítulo, y ya aparece la Virgen preludiada en esta obra suprema de la salvación del Padre Celestial en la historia. Allá, futura, al final de los tiempos, que no son sino estos tiempos. Vean qué promesa y qué consuelo y esperanza debe darnos en la lucha diaria contra la maldad, el pecado y el maligno, saber que ahí está esa mujer intercediendo por nosotros. Cuando va a dar a luz, el dragón se acerca, quiere devorar a su hijo, no quiere que se encarne, que se haga un Dios familiar, vecino, compañero a nuestras vidas. Y en cambio el poder divino la toma y la aleja al desierto.
la protege para que su Hijo reine con cetro de hierro la historia, domine al maligno una y otra vez, desde que lo venció en vida con las tentaciones y desde que lo derrotó definitivamente en la cruz. Esa contienda entre el bien y el mal no es sino la historia de la humanidad, nuestra historia, que es pequeña, es humilde, y aún así en ella se hacen presentes los poderes amorosos de Dios. Y la Virgen tiene pues esa función principal de ser la primera de todos nosotros los humanos que llegó a lo más alto. Su ser maravilloso, su protección, su perfección, se nos remarcan en este día para que nos quede clara la intercesión que con ella tenemos. Confidente de cada creyente, la Virgen busca que en tu vida se haga realidad aquello que aparece al inicio del Evangelio. Ella misma es la que dice a cada uno de nosotros: hagan lo que Él les diga. Hagan lo que mi Hijo, que es Maestro eterno y universal de la humanidad, les enseñe con sus palabras, con su fe, con sus acciones. Hagan lo que Él les diga, les conviene, los hará felices, los hará brillar y los hará llegar hasta donde yo estoy. Pidámosle a la Virgen Santísima en este día tan hermoso que mirarla a ella nos infunda un gran consuelo y una indestructible esperanza, y que nos anime a todos a recordar que en las tinieblas de la historia ha brillado ya esa luz. Ya se supo el final de esta contienda definitiva. No es una moneda echada al aire y las posibilidades están a iguales términos para ambos bandos. Aquí ya se supo el final. Dios triunfó, ha llegado, ha sonado como con una trompeta la hora de la victoria de nuestro Dios, de su dominio sobre el pecado, el maligno y la muerte. Ya se supo en qué terminó esto que a menudo nos angustia. Vengan las amenazas, los riesgos y problemas que traigan las olas de la historia, los cristianos van siempre peregrinando seguros, cobijados, conscientemente cobijados bajo el manto de la Virgen. Encomendamos a nuestra hermana María de Jesús y a todas las religiosas bajo este manto maternal. Encomendamos a los jóvenes. Qué importante fecha y qué coincidencia tan hermosa. Más o menos en la edad de cualquiera de ustedes, la Virgen se atrevió a decirle libre y conscientemente a Dios: aquí está la esclava del Señor, su servidora, que se haga en mí como Él diga. Yo confío y espero en Él, porque lo amo infinitamente. Y miren el resultado de una vida vivida en obediencia a Dios. Que la Virgen cuide, custodie celosamente el corazón, la conciencia, su cuerpo, su alma de cada uno de nuestros jóvenes. Vamos a ponernos de pie para profesar nuestra fe.